Contacto. Estrategia de cualificación de la Fundación Pascual Bravo para potenciar el ser, el saber y el saber hacer. Bienvenidos. Bienvenidos a Contacto, estrategia de cualificación para fortalecer las capacidades y las habilidades desde el ser, el saber y el saber hacer. Somos la Fundación Pascual Bravo, entidad privada sin ánimo de lucro, que desde hace más de 10 años nos encontramos consolidando y acompañando acciones estratégicas territoriales en diferentes sectores del territorio. En la actualidad, apoyamos la gestión pública del municipio de Medellín en los procesos de fortalecimiento a las capacidades de los organismos de seguridad y justicia. Soy Arleni García Múnera y hoy los estaré acompañando en este encuentro en calidad de moderadora. Queremos contarles que tenemos el chat de preguntas donde los invitamos a diligenciar un formato que tenemos allí, donde ustedes nos podrán dejar todos sus datos para que puedan recibir el certificado de asistencia a estos encuentros de cualificación. Además, este formato también nos permite que ustedes puedan evaluar la calidad del encuentro a fin de que podamos estar mejorando los procesos y tener mejores procesos de cualificación para ustedes. El día de hoy queremos contarles que tenemos el chat abierto para ustedes y que hemos creado una metodología con 3 momentos. El primer momento, donde nosotros tendremos la participación de nuestra expositora experta en el tema. El segundo, donde daremos unas preguntas y unas respuestas a manera de conclusión. Y tercero, daremos respuestas a las preguntas que ustedes nos dejen en el chat al finalizar de este encuentro. No siendo más, queremos contarles que hoy nos acompaña María Victoria Romero. María Victoria es asesora en la Subdirección para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior. Ha sido asesora del Alto Comisionado para la Paz en la Agencia Nacional de Tierras y la Contraloría Delegada para el Postconflicto. Además, ha participado en la construcción de la política en el marco de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana 2019-2022 y en la guía metodológica para la formulación, implementación y seguimiento del PICS, documento de conceptos normativos de la gestión pública territorial para la convivencia y la seguridad. Gracias, Arleni. Muy buenas tardes a todos y todas. Como ya lo expuso Arleni, mi nombre es María Victoria Romero Velázquez. Primero que todo, quiero extenderles un afectuoso saludo de parte del señor Ministro del Interior, Daniel Palacios, nuestra subdirectora, Yuli Paola Manosalva, y la coordinadora del Grupo de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Judy Sánchez. Para nosotros de verdad es un gran placer que nos inviten a esta gestión de conocimiento, porque a través de estas asistencias el Ministerio viene enfatizando en ciertos conceptos normativos fundamentales que tienen que ver con la gestión territorial en temas de seguridad y convivencia. Entonces, como les estaba indicando, la agenda que traemos para hoy, una breve introducción sobre el objeto de las asistencias que realiza el Ministerio del Interior, el marco normativo de políticas públicas en temas de seguridad y convivencia ciudadana. Vamos a hablar de las herramientas que hay para la gestión de la seguridad y convivencia ciudadana, FONSED, FONSECON, PICS, Comités Territoriales de Orden Público. Abordaremos el tema de la política marco de convivencia y seguridad ciudadana y finalizaremos con la Ley de Fortalecimiento a la Seguridad Ciudadana, expedida en enero de esta vigencia. Siendo así, y para dar paso y honrando los tiempos que tenemos, me permito informar a través de las estadísticas Gestión Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, viene enfatizando en la transferencia de conocimientos en las herramientas que tenemos en gestión territorial, enfáticamente sobre lo que tiene que ver con el funcionamiento de los PICS y los FONSED, que son, ustedes conocen, unas herramientas de planeación y unas instancias. ¿Para qué? Para ejecutar todos esos planes, programas y proyectos que nos sirven para fortalecer la seguridad y convivencia en los territorios. De esta manera que logramos una interrelación efectiva entre las entidades que permitan mejorar esa percepción de los candidatos. ¿Cuál es el marco normativo de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana? Pues partimos desde nuestra Constitución, en el artículo segundo, que nos dice que el Estado debe velar por mantener la seguridad, mantener la preservación del orden justo en todo el territorio nacional.
el artículo 296 que nos habla que las órdenes e instrucciones del presidente en materia de orden público priman sobre las del gobernador y a su vez las de este sobre los alcaldes. Y a su vez el artículo 303 y 315 que de manera puntual le enfatiza y les da las facultades tanto a gobernadores como alcaldes para incentivar todos los temas de orden público, seguridad y convivencia ciudadana. Teniendo en cuenta este marco constitucional, entonces nos regimos por unas políticas. Para el 2019 se estudió la política marco de seguridad y convivencia ciudadana que nos trae unas líneas y unas estrategias para poder fortalecer todo el territorial dependiendo de los diagnósticos y de lo que se vive en cada jurisdicción. Esta política marco nos sirve para qué? Precisamente, aunada con lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo en temas de seguridad, poder bajar las políticas territoriales de seguridad y convivencia ciudadana de acuerdo a las necesidades específicas que se viven en cada jurisdicción. De ahí entonces se generan los planes de desarrollo territorial y los PIS municipales que están armonizados con estos planes de desarrollo, tanto departamentales como municipales. Y tenemos como otra línea, pues, el Código de Seguridad y Convivencia, pues, obviamente lo que son los principios, las estrategias y aquellos comportamientos contrarios para garantizar una convivencia armónica y pacífica. Por esto debemos tener claro unos conceptos básicos que hay en este tema cuando hablamos de seguridad y convivencia ciudadana. Entonces decimos que la gestión integral implica la acción conjunta de diversas organizaciones. No solamente podemos hablar del estamento estatal, sino que tenemos que hablar de toda la armonización de las entidades que pueden contribuir a esto. Es decir, tenemos que unirnos con el gobierno, administración de justicia, la participación activa de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil, porque es a través de todos, armónicamente, donde logramos impulsar que efectivamente todas esas temáticas que queremos sacar adelante para incentivar y lograr una tranquilidad en nuestros territorios, efectivamente se dé. Entonces es así como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana nos dice que la convivencia, ¿qué es? Es precisamente una interrelación pacífica, respetuosa, armónica entre las personas, no solamente entre las personas en sí, sino con los bienes, con el ambiente y todo dentro de un marco de ordenamiento jurídico. ¿Para qué? En busca de una seguridad, la tranquilidad, la protección del ambiente y salud pública. Esos son los criterios jurídicos que se tienen. Mientras que la seguridad ciudadana, además de buscar ese componente de armonía pacífica con los ciudadanos, lo que busca precisamente es que a través de las autoridades, de los estamentos que pueden contribuir a esto, se garantice la protección de derechos y libertades constitucionales a todas las personas que habitamos en el territorio nacional. Teniendo claros estos dos conceptos, pues nos vamos a los otros conceptos que tenemos sobre qué es el orden público, qué es seguridad ciudadana. Entonces, el orden público, como bien lo señala y nos lo ha establecido la Corte Constitucional, nos lo ha enfatizado en las normas, es la reunión de valores necesarios para que sea posible esa convivencia social y la vigencia de los derechos constitucionales. Tener el amparo del principio de dignidad humana, la seguridad pública y la tranquilidad pública y la sanidad medioambiental. Si se dan cuenta, este es un concepto que reúne no solamente el factor de protección a nivel de fronteras o a nivel de Estado, sino el orden público también está asociado a la seguridad pública, la tranquilidad, el medio ambiente y la sanidad. Y la seguridad ciudadana son todas esas actividades de prevención, inteligencia, investigación, control de delitos, comportamientos contrarios a la convivencia que están encaminados a garantizar los derechos y libertades, como nos lo define la Ley 1801 del 2016. ¿Qué requerimos para esto? Entonces hay unos principios básicos que debemos tener en cuenta. Unos principios que son de coordinación, corresponsabilidad y planeación. Porque como mencionábamos anteriormente, para que realmente funcione todas estas estrategias es necesario que no solamente actuemos desde el Estado,
estemos involucrados todos, desde las autoridades institucionales, fuerza pública, ejército, policía nacional, como la comunidad. Entonces, por eso es que los principios rectores aquí es el de coordinación, corresponsabilidad y planeación. Bueno, traerles a colación que anteriormente el Código de Policía nos enfatizaba sobre todo que las autoridades de policía eran el personal uniformado. Con la ley 1801, que inicialmente también se denominó Código de Policía, posteriormente comenzó con una modificación que hubo en el año 2000, se llamó Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, para dar a entender a la ciudadanía que esto es un código que es de todos. Nos aclaró que autoridades de policía no solamente es el personal uniformado, sino que las autoridades de policía entran desde el presidente de la República, pasa a gobernadores, alcaldes, las secretarías de gobierno, de seguridad o de convivencia que se han venido estableciendo en los diferentes municipios, los comandantes de policía de estación, subestación y demás personal uniformado, y las autoridades especiales que nos señala el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que son las de salud, educación, ambiente, minería, ordenamiento territorial, protección al patrimonio, planeación, vivienda, espacio público, es decir, todos esos otros despachos que funcionan en las entidades territoriales que se convierten en autoridades especiales porque tienen unas funciones que también contribuyen al mantenimiento de la seguridad y la tranquilidad pública. Y también están los inspectores de policía y corregidores, que son quienes adelantan todas esas actuaciones especiales que encontramos en nuestro Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y quienes también conocerán todo el procedimiento que se adelanta por concepto de multas que imponen las autoridades o personal uniformado por algún comportamiento contrario a la convivencia, denominados de tipo 1 o multas generales, 1, 2, 3 y 4. Bueno, esto ya también lo manifestamos, que es la correlación. Entonces venimos aquí. Seguridad ciudadana. ¿Cuáles son los deberes prioritarios del alcalde y gobernadores en temas de seguridad y convivencia? Ok, entonces tienen que presentar su plan de desarrollo territorial, incluyendo las líneas de seguridad ciudadana. Tienen que formular su política integral de seguridad y convivencia ciudadana conjuntamente con los representantes de la fuerza pública, organismos de seguridad y policía judicial a nivel territorial. Esta política tiene que ser aprobada por el Comité Territorial de Orden Público porque son ellos los encargados de diseñar y de presentar ante el respectivo mandatario local este Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana para su aprobación. Y estructurar el Plan Anual Operativo de Inversiones para la ejecución de los recursos del PONSEC. Bueno, en el desarrollo de su gestión, ¿qué deben hacer los mandatarios locales? Deben convocar de manera permanente los espacios de coordinación interinstitucional especializados para atender problemáticas de violencia, delincuencia, inseguridad, promover la destinación de recursos de inversión diferentes a los FONSED y revisar en calidad de ordenador del gasto el estado de los recursos de inversión. Verificar la cofinanciación de proyectos de inversión con FONSECON, así como presentar planes y proyectos ante el Ministerio del Interior. Estas son una de las funciones especiales que tienen que adelantar los mandatarios locales para lograr que efectivamente se dé impulso a sus políticas de seguridad y convivencia ciudadana. ¿Cuáles son las instancias de coordinación que tenemos en las entidades territoriales? Tenemos 4 instancias de coordinación, 2 creadas por el decreto 2615 del 91 y 2 creadas por la ley 1816. Las 2 que tenemos creadas por el decreto 2615 del 91 están los comités territoriales de orden público. ¿Qué es el Comité Territorial de Orden Público? Esto es una instancia colegiada que es encargada de estudiar, aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los recursos apropiados por los FONSEC. Son ellos los que son dueños de esos recursos y quienes definen qué se debe hacer con esos recursos. También nos trae los consejos departamentales, municipales y regionales de seguridad. Acordémonos que en el año 91 nos encontrábamos en una situación de orden público donde el tema era más complicado por esas circunstancias en las que nos encontrábamos de guerra, pues por factores y por personas
que atentaban contra la seguridad del Estado como tal. Entonces se crearon estos consejos de seguridad, que son órganos colegiados también encargados de brindar las políticas que deberían seguirse en su momento sobre el orden público. No obstante, con el decreto 399 a estos consejos de seguridad se les fue dando también la importancia de participar en todo lo que tiene que ver con los temas de seguridad y convivencia ciudadana, no solamente el orden público, como lo veíamos, frente a la amenaza por agentes que actuaban por fuera de los marcos del Estado y de las leyes estatales. Con la Ley 1801 y su decreto reglamentario 284, como les comentaba, se crearon dos instancias de coordinación adicionales, que son los consejos de seguridad y convivencia ciudadana, que también son cuerpos consultivos y de toma de decisiones, pero ya estos en materia de prevención y reacción ante los problemas relacionados con la seguridad y la convivencia ciudadana, lo que vemos el día a día, lo que se presenta en nuestras zonas rurales y urbanas con los ciudadanos directamente. Y los comités civiles de convivencia, que a diferencia de los tres instancias anteriores, esta es una instancia más de veeduría, donde participa el alcalde, el personero y el comandante de policía de la respectiva jurisdicción. ¿Por qué? Porque a través de estos comités se busca tramitar las quejas, denuncias, peticiones o reconocimientos reportados en relación con la función y actividad de policía. Entonces, es por esto que esta es una instancia más de veeduría que de asesoramiento frente a fijar líneas y políticas para atender los temas de seguridad y convivencia ciudadana. Vamos entonces a ver cuáles son esas herramientas para la gestión de la seguridad y convivencia ciudadana con las que contamos a nivel territorial. Entonces, primero que todo se debe tener en cuenta que la gestión de la seguridad ciudadana es una tarea que involucra en sentido amplio la sincronía de unos instrumentos, de unas instancias de coordinación y de unos recursos. Entonces, como les mencionaba anteriormente, las instancias de coordinación son 4. Vuelvo y les repito: Comité de Orden Público, Consejo de Seguridad Departamental, Regional, Municipal, Consejos de Seguridad y Convivencia Ciudadana y los comités civiles de convivencia. Los instrumentos de planeación, que entonces ya vamos a ver, que son pues el Plan de Desarrollo Territorial, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, aunados pues a los del nivel nacional y con otras políticas que también pueden incorporar aspectos que tienen que ver con la seguridad y convivencia. Y unos recursos que es a través de lo cual vamos a poder ejecutar todos esos planes, proyectos e inversiones que tenemos para poder sacar adelante las directrices a nivel territorial. Entonces vamos a empezar con el FONSECON. El FONSECON, el Fondo de Seguridad Ciudadana, es del nivel nacional. Este es un fondo cuenta especial que tampoco tiene personería jurídica como los FONSED y que es administrada por el Ministerio del Interior como un sistema separado de cuentas. Perdón. Su objetivo es recaudar y canalizar recursos tendientes a propiciar la seguridad y convivencia ciudadana para garantizar la preservación del orden público. Los tipos de proyecto del fondo se proyectan, perdónenme la redundancia, a 4 líneas principales. Tenemos una línea de infraestructura, una línea de movilidad, una línea de tecnología CIES y una línea de convivencia. Aquí hay que precisar que el FONSECON, ¿cómo funciona? Se hace la presentación del proyecto al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior procede a la evaluación de ese proyecto, se le hacen las observaciones para que se haga su correspondiente adecuación, y una vez se tenga la viabilidad por el grupo de viabilidad de proyectos que existe en el Ministerio del Interior, se procederá al comité para que en el comité, que está integrado por el señor ministro, el director de infraestructura, el director para la subdirección y convivencia, a avalar el proyecto y a destinar los recursos para adelantar, pues, ya sea algún proyecto de infraestructura, modalidad, tecnología o de convivencia. El proyecto está a cargo de la entidad territorial.
¿Cómo ingresan a la formulación del proyecto? El Ministerio del Interior asigna un usuario, el usuario CIPI. Nosotros les vamos a facilitar el link a través del cual ustedes pueden solicitar el usuario. Si, pues yo sé que Medellín ya lo tiene, pero para conocimiento de todos ustedes, que sepan a través de qué línea, de qué link pueden solicitar ese usuario. Y a través de ese usuario ingresan y presentan el proyecto. De igual forma, el Ministerio del Interior en la página tiene la guía para la presentación de proyectos de acuerdo a cada una de estas líneas. Hay proyectos que son cofinanciados y otros proyectos a través de los cuales el Ministerio entrega el 100% de los recursos. En la guía se establece cuáles cofinancia y cuáles financia en su totalidad. De igual forma, les facilitaremos el link para que ustedes puedan acceder a la guía de presentación de proyectos ante Fonsecon por cualquiera de estas 3 líneas. Okay. Eso frente al Fonsecon. Ahora los fondos de seguridad territorial, que es el aspecto que más interesa en las entidades locales. También es un fondo cuenta. Entonces, es un fondo cuenta que tampoco goza de personería jurídica. En esta se recauda e invierten los recursos obtenidos de acuerdo a lo que nos señala la Ley 418, Ley 1421 y Ley 1801 y demás decretos reglamentarios. Deben ser administrados como una cuenta especial sin personería jurídica. Debe abrirse una cuenta especial por parte de la entidad territorial, quien a su vez es administrado por el gobernador o el alcalde, quien puede delegar en cualquiera de sus secretarios que cumplan las funciones de seguridad y convivencia, llámese secretario de gobierno, llámese secretario de seguridad, llámese secretario de convivencia, que ahora se han venido creando en muchas entidades territoriales con estas denominaciones. Son creados por asamblea departamental o consejo distrital o municipal. ¿Por qué? Porque al tratarse de fondos, como nos establece el estatuto tributario, a través de los cuales se va a manejar recursos con destinación específica, quienes los crean por asamblea, por ordenanza o por acuerdo, son las asambleas y los consejos. Los recursos de los FONSED se deben destinar a los programas y proyectos a través de los cuales se ejecute el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entonces, al FONSED ingresan los recursos, pero la herramienta para destinar, para definir qué programas, qué proyectos, qué actividades se van a atender con esos recursos FONSED es el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Los recursos dispuestos y aprobados a través del Fondo Cuenta pertenecen al nivel de gobierno, precisamente por lo que les decíamos, porque es una cuenta que no goza de personería jurídica, entonces entran al departamento o al municipio. Y estos recursos, por ser de destinación específica, son inembargables. ¿Cuáles son las fuentes de recursos? ¿Qué alimenta este Fondo de Seguridad Territorial? Entonces tenemos 2 fuentes de recursos. Una, la que nos trae la Ley 418 de 1997 con sus decretos reglamentarios, que nos dice que es la contribución del 5% de los contratos de obra pública que suscriba la entidad territorial y sus adiciones. Las adiciones que se hagan a esos contratos de obra pública deben ingresar al FONSED. Las concesiones del 2.5 por mil, ¿concesiones de qué? Concesiones fluviales, marítimas, terrestres, aéreas, que suscriba la entidad territorial. Si son concesiones del orden nacional, no ingresan al FONSED, solo las que se hagan a nivel territorial. Los recursos propios y donaciones. Entonces, de igual forma, las entidades territoriales pueden ingresar a la cuenta del FONSED recursos propios, si con ello consideran que pueden atender cualquiera de esas actividades que tienen definidas en el PIS y que con los recursos que se han recaudado por el Fondo Territorial no se alcanza a apropiar para poder cumplir con ese proyecto, pueden incorporar recursos propios y donaciones de personas naturales o de gremios que el Comité Territorial de Orden Público debe verificar que su destinación provenga de fuentes lícitas. Y todas las tasas o sobretasas que se quiera crear a nivel territorial destinadas a la seguridad y la convivencia ciudadana. Entonces, esta es una de las fuentes de los recursos del FONSED. La otra fuente del recurso del FONSED que deben entrar a una cuenta independiente, pero del FONSED, llamémoslo una subcuenta, son los
provenientes por conceptos de multas que se imponen por comportamientos contrarios a la seguridad y convivencia ciudadana, es decir, esos comportamientos que nos define la ley 1801 que son objeto de multa. Perdón. ¿En qué se destinan? Entonces ya sabemos cuál es la fuente de los ingresos, ahora vamos a ver en qué se destinan estos recursos. De igual forma, la ley 418 nos trae una destinación y la ley 1801 nos trae otra destinación, porque como les hacía énfasis anteriormente con la diapositiva anterior, la ley 1801 ingresa a una subcuenta independiente esos recursos, entonces tienen una destinación también específica por ese lado. Entonces, por ley 418 tenemos unas inversiones específicas y unas inversiones generales. Las inversiones específicas, si ustedes se dan cuenta aquí con esta diapositiva, y por la época en la que nos encontrábamos, estaban más destinadas al tema de dotación y material de guerra, de reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones, equipos de comunicaciones, compra de terrenos, red de inteligencia, recompensas, servicios personales, dotación y raciones. Posteriormente, con la ley 1421, se adicionó que también podían incluirse gastos operativos, logísticos y de administración del 1.5%, pero ¿para qué estos gastos operativos? Para lo que tiene que ver con la implementación, formulación, seguimiento a los planes, a los proyectos, planes y programas que están en el PISC. No gastos operativos de funcionamiento de las entidades territoriales, sino lo que tiene que ver con el impulso de esos planes, programas y proyectos que tenemos en el PISC. A su vez, se incluyeron las inversiones generales, porque ya entonces nos encontramos en otro contexto donde hablamos de paz, donde hablamos de una modificación en los temas de seguridad y convivencia ciudadana. Entonces se incluyó que dentro de las inversiones generales también se podían recurrir a los recursos del FONSED para generar todos esos proyectos que nos generen un ambiente que propicie la seguridad y la convivencia ciudadana, la preservación del orden público, gobernabilidad local y fortalecimiento territorial. Ay, perdón. Un segundito. Por otro lado, la ley 1801 nos trae otras fuentes de destinación. Entonces tenemos que del 100% de las multas que se recauda por concepto de multas, hay un 60% que se debe destinar ¿a qué? Un 30% a cultura ciudadana, un 15% al Registro Nacional de Medidas Correctivas, un 15% al servicio de policía en la modalidad de vigilancia. Perdóneme, me salté una inversión que trajo nueva la ley 2197, que tiene que ver con infraestructura carcelaria. El Plan Nacional de Desarrollo nos incluía también un 15% de los recursos del FONSED para lo que tenía que ver con alimentación y manejo de las infraestructura carcelaria, pero con la ley 2197 se incluyó el tema de infraestructura carcelaria. Entonces también podríamos destinar recursos a través de los FONSED. Bueno, por ley 1801, entonces hablamos ya que este 60% se distribuye en estos tres rubros y el 40% restante nos dice que un 15% va para el funcionamiento e infraestructura del Sistema Único de Información para articular el recaudo, registro y transacción por concepto de multas, y el 25% restante va para la materialización de medidas correctivas. Y entonces entramos a ver cuáles son esas herramientas de planeación a través de la cual vamos a ejecutar los recursos. Y ese es el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Que al respecto tenemos que decir, pues primero que es un documento de planeación estratégica, que en el que se debe consignar pues todo lo que son estrategias, actores, indicadores y metas conjuntas que tengan por finalidad dar solución a las problemáticas de seguridad y convivencia que esté afrontando la localidad o municipio. ¿Qué es lo que no es un PIS? Que hemos venido enfatizando mucho desde el ministerio. No es una lista de necesidades de las instituciones que atienden los asuntos de seguridad. En esto hemos venido siendo enfáticos en estos últimos años porque hemos venido rompiendo ese concepto de que se hacía la distribución de los recursos del FONSED
por cada una de las entidades que participan en el Comité Territorial de Orden Público. No, estos son recursos que deben impactar en temas de seguridad y convivencia ciudadana que sean perceptibles para el ciudadano, que el ciudadano efectivamente vea que con esos recursos se están atendiendo unas necesidades no de entidades, sino de la colectividad, de la ciudadanía. Por lo tanto, tampoco es un plan de vigilancia, no es una serie de acciones aisladas, sino que tiene que ser una serie de acciones coordinadas que impacten efectivamente en la ciudadanía. Y no es una formalidad para distribuir recursos. Como ustedes conocen, este PIC se debe elaborar durante los primeros 6 meses del mandato de las nuevas administraciones locales. En este evento, pues nos encontramos ya año y medio de que este Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana que se implementó en el municipio, pues ya debe estar avanzado, ya debe estar implementado y ejecutado, o debe estar en ejecución, en bastante porcentaje de ejecución. Entonces, y debe estar armonizado con el Plan de Desarrollo Territorial. Ahora la Ley 2197 nos señala que desde el Plan de Desarrollo Territorial se debe también articular cuáles son los recursos a través de los cuales se va a atender este PIX, porque no solamente pueden ser los recursos del CONCED, porque seguramente con eso no se va a lograr alcanzar a cumplir todos los planes y proyectos que se hayan establecido allá. Entonces, en este orden de ideas, el PIX tiene unos componentes, unos elementos. En la guía metodológica nosotros hablábamos de etapas, pero efectivamente no son etapas, sino son unos elementos, porque esto es continuo y permanente. Lo primero que uno tiene que empezar a mirar para formular un PIX es un diagnóstico. Tiene que identificar una problemática, tiene que focalizar y tiene que mirar qué se va a priorizar de esa identificación y esa focalización que se hizo. Una vez se tiene definido eso, pues se hace una formulación. Y ahí sí entonces se presenta el documento del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana con todos esos aspectos de seguridad que contribuyeron los integrantes del Comité Territorial de Orden Público desde su misionalidad, desde su experiencia, para decir, esto es lo que tenemos que formular dentro de nuestro plan. Y se pasa a una planeación operativa y financiera. Entonces ahí es cuando tenemos que mirar cómo lo vamos a hacer, con qué lo vamos a hacer y los recursos que vamos a utilizar para poder cumplir esos planes que ya formulamos en nuestro documento. Y una vez se tiene eso, pues comenzamos con nuestra implementación para después hacer un seguimiento y una evaluación, y de ese seguimiento y evaluación verificar si algo modificó, si las condiciones de seguridad del municipio cambiaron por cualquier hecho o factor externo, y entonces tendremos que volver a iniciar un diagnóstico y volver a iniciar el ciclo. Es por esto que le digo que ya no se habla de etapas, sino de unos elementos, porque el PIX no es estático. Él puede ser dinámico y va cambiando de acuerdo a las circunstancias de seguridad que se nos van presentando en el territorio. Bueno, como ya les decía, ya nos encontramos a año y medio de la implementación de nuestro Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, entonces no nos vamos a enfatizar en el tema del diagnóstico y la formulación, sino más en el tema de planeación financiera operativa y los demás elementos para ver de dónde es que debemos recaudar como el tema de los recursos para poder cumplir con lo que ya tenemos definido en nuestro plan integral. Entonces, vemos que cómo se financia este PIX. Debemos buscar recursos del orden nacional como del orden territorial. Entonces, del orden nacional, pues ya les comentaba, tenemos a Fonsecom, pero también hay otros fondos a nivel nacional que vienen atendiendo ciertas problemáticas que nos ayudan a solucionar temas de seguridad, como es el Fondo de Prevención para la Drogadicción que manejan en el Ministerio de Justicia, como es el Fondo Paz que también manejan desde el DAPRE, del Departamento de Presidencia de la República. Hay un fondo del Ministerio de Salud que maneja también todo lo que tiene que ver con prevención y consumo de drogadicción, y no solamente de eso, sino también temas de componentes de atención psicosocial que también pueden ayudar a cumplir los planes y programas que tenemos planteados dentro de nuestro PISC. Los recursos con destinación específica, entonces ya hablábamos que estaba el FONSET y otros fondos para financiar asuntos de convivencia que se cuentan a nivel territorial, y los recursos de la entidad territorial, como pueden ser recursos de regalías, aquellos que cuentan con recursos de regalías, recursos propios de libre destinación, tasas sobre tasas y las donaciones que hablábamos.
¿Qué requerimos para implementar nuestro plan? Entonces, primero, es importante que agrupemos actores según programas y proyectos. Entonces, miramos que no solamente es la Secretaría de Gobierno, entonces hablábamos que habían otras autoridades especiales. Entonces, podemos agrupar actores del sector salud, del sector movilidad, del sector de planeación, de la justicia. O sea, podemos agrupar actores que nos ayudan a cumplir eso que tenemos implementado en nuestro plan. Establecer un cronograma, porque es importante tener un cronograma para dar cumplimiento e ir avanzando y finalmente tener un impacto. Y definir los procesos y procedimientos y establecer unos parámetros de coordinación, tanto a nivel nacional, departamental y municipal. En el tema de seguimiento, entonces, pues, hacer unos reportes periódicos y de articulación. ¿Esto qué permite? No solamente al mandatario local identificar avances y retrocesos, sino, como lo vamos a enfatizar más adelante, a los integrantes del Comité Territorial de Orden Público, que son los que deben conocer muy bien cómo va la ejecución de los recursos del FONSET. Si sí se está cumpliendo con eso que se proyectó en el PIS y cómo va esa ejecución, porque son ellos los que finalmente aprueban lo que la destinación de los recursos del FONSET. Entonces, ¿qué se sugiere? Pues se sugiere nombrar un único delegado para hacer seguimiento al PIDIX. Las oficinas de planeación deben participar en los procesos de seguimiento. Los mandatarios pueden solicitar reportes a instancias como los consejos de gobierno, gabinete, consejos periódicos de seguridad, hacer reuniones de seguimiento in situ y también socializaciones con la comunidad. Pueden hacer tableros de control con reportes en tiempo real, porque además, insisto, esta es una información que tiene todo el derecho de solicitarla cada uno de los integrantes del Comité Territorial de Orden Público. La evaluación. Entonces, para la evaluación de políticas públicas, pues es un proceso transversal a la formulación también de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana. ¿Qué se puede hacer? Pues recopilar toda la información que se tienen, realizar informes de resultados semestrales o anuales a través de las oficinas de control interno, y apoyarse de centros de pensamiento en aquellas entidades donde lo puedan hacer, apoyarse de centros de pensamiento de universidades para la realización de evaluaciones de impacto. Ok, una vez claro, pues, como estos elementos y lo que se debe hacer en cada uno de estos elementos del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, vamos a entrar en nuestro Comité Territorial de Orden Público, en esta instancia territorial, porque de manera especial, porque como les he venido insistiendo, son ellos los que definen la destinación de los recursos del FONSET. Entonces, como les decía anteriormente, este es un espacio de coordinación interinstitucional en materia de seguridad y convivencia ciudadana, que cumple unas funciones relacionadas con planeación, aprobación y seguimiento a los planes integrales de seguridad y convivencia. Entonces, fíjense la importancia que tiene esta instancia. Ellos no solamente dan información o a través de su misionalidad aportan información para la construcción del PIS, sino que ellos son los que definen en qué se va a gastar los recursos del FONSET a través de esta herramienta de planeación, donde queda plasmado todo. Y recomiendan cómo se utilizan los recursos, como les venía diciendo. ¿Quiénes la conforman? Entonces la conforma el comandante de la guarnición militar o quien haga sus veces o delegado. Aquí aclarar que en las entidades territoriales donde funcionan las tres fuerzas de la fuerza pública, es decir, ejército, armada y fuerza aérea, si están operando dentro del territorio, los tres participan en el Comité Territorial de Orden Público, pero por una resolución que tiene el Ministerio de Defensa, quien toma la vocería y el voto es el oficial que tenga el rango más antiguo dentro de las tres fuerzas que operan en el territorio. Ese es el que lleva el voto final para la toma de decisiones. El comandante de la policía, el director seccional de la Unidad Nacional de Protección o su delegado y de Migración Colombia. Aquí también precisar que anteriormente el decreto 2615 nos habla que quien hace parte es el director del DAS, pero como ustedes conocen, en el 2011 se suprimió el DAS, y en el decreto de supresión del DAS, las funciones que venía ejerciendo el Departamento Administrativo se asumieron por parte de la Dirección Unidad de Protección y Migración Colombia, y en el decreto de supresión establece que la participación en los comités en los que venía funcionando el DAS
entraban a ser parte estas entidades que asumían sus funciones. Y el director seccional de Fiscalía. Frente al director seccional de Fiscalías también hace la precisión que el decreto 2615 que creó los comités territoriales de orden público nos decía anteriormente que era el director del CTI. No obstante, la Fiscalía en el año 2017 presentó una reforma estructural en su forma de operar y suprimió las direcciones, las subdirecciones que tenía, las seccionales de CTI, administrativa y de fiscalías, y las funciones como tales empezaron a ser ejecutadas por unidades operativas, y quien asume entonces la vocería es el director de seccional de fiscalías o su delegado. Y el gobernador o alcalde o el delegado, ya sea, como les decía anteriormente, secretario de gobierno, secretario de seguridad y convivencia, o secretarios de convivencia, o quien tenga la función específica en temas de seguridad. Perdón. ¿Cuáles son las funciones de este comité? Entonces tienen las funciones de preparar para aprobación del gobernador alcalde el plan operativo anual de inversiones del Fondo Cuenta, aprobar el PIX y los aportes, que también se los mencioné anteriormente, los aportes que hagan particulares o ya sean personas naturales o asociaciones al Fondo Integral, al FONSED, que efectivamente los recursos que provienen sean de origen lícito. Y los aportes a particulares a proyectos y programas específicos. Recomendar al gobernador alcalde los programas y proyectos, priorizar inversiones para la política integral territorial de seguridad y convivencia ciudadana, coordinar la implementación de los PICs y el empleo de la fuerza pública, el seguimiento a la destinación de los recursos para los FONSED, los programas y proyectos que ya están dentro de ese plan integral, y evaluar la necesidad de gestionar el sistema CIES en la jurisdicción y efectuar el seguimiento al mismo. Aquí también nos hizo falta en las labores de seguimiento la destinación a los recursos del Consejo. Ellos tienen esa función especial, por lo tanto deben estar pidiendo continuamente a la entidad territorial, informen de qué recursos han ingresado a ese FONSED, tanto por una cuenta como por la subcuenta, como ya sea la naturaleza de cualquiera de esos ingresos. Muy bien. Otra de las herramientas que teníamos es la política marco de seguridad y convivencia ciudadana. Como les mencioné anteriormente, la política marco de seguridad y convivencia ciudadana también se estructura dentro de los primeros 6 meses del mandato del presidente. Ya nuestra política marco, como la conocíamos, 2019-2022, está llegando pues a su culminación en agosto con la posesión del nuevo presidente, pues se comenzará a estructurar una nueva política nacional de seguridad y convivencia ciudadana. No obstante, nuestra política marco 2019-2022 se conformó con 5 ejes de transformación, 7 principios rectores, 6 ejes transversales y 20 líneas de política. Dentro de estas líneas de política encontramos a su vez unas sublíneas en las cuales las entidades territoriales podían mirar de acuerdo al diagnóstico que hacían de sus entidades y de pues, los temas de seguridad, cuál de estas líneas se ajustaba y a través de estas líneas solicitar los recursos también para que se priorizara la inversión de recursos por parte del FONSECON y las demás entidades que hacen parte de manera transversal de esta política. ¿Cuáles fueron los aspectos novedosos que trajo? Pues se realizó la distinción entre el tratamiento de situaciones que afectan la convivencia y aquellas problemáticas asociadas a la seguridad. Se fortaleció el diseño institucional de la gestión de la convivencia y seguridad ciudadana, dinamizando los roles y competencias de las autoridades de policía. Se priorizó el enfoque preventivo en las iniciativas de convivencia y seguridad ciudadana. Se fortalecieron las herramientas de seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación de la convivencia y seguridad ciudadana, y se articula con otras políticas sectoriales, reduciendo la duplicidad de esfuerzo en los diferentes niveles de gobierno. Es por esto que al final de esta política hay un anexo donde se define pues, de manera transversal qué ministerios pueden apoyar en el desarrollo de una u otra línea de la política. Ok. Entramos a la Ley de Fortalecimiento de Seguridad Ciudadana. Entonces, como es de conocimiento de ustedes,
el 25 de enero de este año, el presidente sancionó la ley 2197 del 2022, por medio de la cual se dictaron normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictaron otras disposiciones. En esta ley se modificó reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código de Extinción de Dominio, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y otras leyes que tienen que ver con temas temas del Ministerio de Defensa, en el tema de manejo de armas y dispositivos menos letales, también lo que tiene que ver con inspectores de policía y una reforma también a la Fiscalía en temas de seguridad y convivencia ciudadana. ¿Cuáles son los aspectos relevantes teniendo en cuenta el capítulo 5 que nos habla del tema de seguridad y convivencia ciudadana? Entonces, bueno, ahí encontramos que se incorporaron nuevos comportamientos contrarios que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, como es el parte de armas y elementos y dispositivos menos letales. Asimismo, se les incorporó cuál es el comportamiento contrario y cuál es la multa que se impone por incurrir en este comportamiento al incorporar estos nuevos elementos. Se establecieron los supuestos para realizar el traslado por protección y la obligación de contar con centros de traslado, que si bien eso ya venía en la ley 1801 y en el decreto reglamentario 1284, se enfatizó toda vez que realmente a nivel nacional, pese a que llevamos 5 años de implementación de la ley 1801, solo 19 municipios cuentan con centros de traslado por protección, los demás en el país no lo tenemos. Entonces, a través de esta ley se enfatizó nuevamente en la necesidad de estructurar estos centros de traslado por protección. Se confirieron 2 nuevas atribuciones al alcalde, lo que les mencionaba anteriormente, el hecho de que la implementación del PIX, además de tener que realizarse durante los primeros 6 meses de cada año, que eso ya no lo establecía la ley 1801, se enfatizó que desde el plan de desarrollo territorial se debe incorporar con qué recursos se va a tener ese plan integral. Y el deber de las entidades territoriales de la inclusión en los planes de desarrollo, la adecuación de infraestructura, tecnología y programas de participación pedagógica para la implementación para el cobro de medios y medidas correctivas. Entonces, este era un sentir de muchas entidades territoriales donde nos decían, bueno, pero ¿quién define los programas de participación pedagógica? Entonces, aquí ya se les dice que es deber de las entidades territoriales incluirlas desde el plan de desarrollo, este tema de la adecuación de infraestructura tecnológica y programas de participación pedagógica. Como novedad también trajo la reducción del valor de las multas generales en un 50%. Entonces las multas 1, 2, 3, 4, tipo 4, que anteriormente empezaban con 4, 6, 8 y 16 salarios mínimos, se redujeron en un 50% a 2, 4, 6 y 8 salarios mínimos. Se incorporaron nuevas consecuencias por el pago de no multas, que se incluyen otras sanciones por el no pago de las multas, como son el impedimento para inscribirse en cursos convocados por el Consejo Nacional, la Comisión Nacional del Servicio Civil, perdón, la negativa de acceder a los permisos dados por las alcaldías para venta de bienes, permisos especiales, prohibición para realizar trámites en las oficinas de transporte, acceder al mecanismo temporal que establezca el Gobierno Nacional y pérdida del beneficio de conmutación de las multas tipo 1 y 2 por la participación en programas comunitarios o actividad pedagógica. Entonces, es importante tener en cuenta las nuevas consecuencias que acarrea el no pago de las multas. También se creó el Sistema Único de Información de Recaudo a nivel nacional de pagos por concepto de comparendos y medidas correctivas, que es un sistema que también se implementó desde la ley 1801 y que también se extendió el deber a las entidades territoriales de desarrollarlo. Sin embargo, también encontramos que solo el 5% de entidades territoriales cuentan con un sistema en inicio o en medio desarrollo y no es completamente operativo o interactúa con el Sistema Nacional de Medidas Correctivas. Entonces, ante la solicitud de las entidades territoriales, inicialmente se trató de que el sistema se incorporara por el Ministerio de las TICs, se incorporó al Ministerio del Interior y nos encontramos en la transición de 12 meses
para la formulación e implementación del sistema y socialización a las entidades territoriales. Una vez se tenga este sistema, pues se les estará dando a conocer para que a través de este sistema se interrelacione el Sistema Nacional de Medidas Correctivas con Sistema Único de Información de Recaudo, en el cual se van a plasmar todas las actuaciones que adelantan los inspectores de policía cuando dejan una multa de las impuestas en firme. Recaudo y administración del dinero por concepto de multas. Se dispuso la redistribución de los porcentajes del recaudo por concepto de multas. Sostenibilidad del Sistema Único de Información de Recaudo y financiar el servicio de policía en la modalidad de vigilancia. Se adiciona procedimiento para multas por infracción a la convivencia y seguridad ciudadana, que tiene como sanción multa tipo 1 a 4, procedimiento verbal abreviado. Y se adiciona el artículo 223 de la ley 1801. Bueno, lo que les hablábamos de la redistribución, entonces, con esta ley 2197, esta fue la nueva distribución que se realizó, que fue la que les mencioné anteriormente cuando les hablaba de en qué se invertían los recursos, cuando les hablaba de las cuentas de la ley 1801. Entonces, esta es la nueva distribución que trajo la ley 2197. ¿Por qué se hizo esta nueva distribución? Porque se adicionó el 15% para financiación del servicio de vigilancia de policía en modalidad de vigilancia. Entonces, en este momento estamos también expidiendo o proyectando un decreto en el cual se van a llenar varios vacíos que tenemos frente al manejo de los recursos FONSED y al Comité Territorial de Orden Público, y este 15% va a ser uno de los que va a estar ahí con mayor claridad en qué es lo que va a hacer policía con este servicio de policía en modalidad de vigilancia. Y en el 40%, como les mencionaba, el 25%, anteriormente el 40% todo estaba destinado a materialización de medidas correctivas, es decir, a aquellas actividades que tenían que ver con que se pudiera cumplir con la medida correctiva impuesta por la autoridad de policía, como por ejemplo compras de sonómetros para poder mirar el tema auditivo, los niveles de ruido, o poder hacer la contratación de el lugar para poder llevar cursos pedagógicos. O sea, todo lo que tuviera que ver con poder materializar la medida correctiva impuesta se atendía a través de este 40%. No obstante, aquí se destinó el 15% para la implementación del sistema que va a ser manejado por el Ministerio del Interior. Entonces, ese 15% tendrá que ser remitido al Ministerio del Interior una vez el Ministerio haya socializado ese nuevo sistema. Por lo pronto, como les mencioné, nos encontramos en la fase de formulación e implementación, y hasta tanto no esté esa fase de formulación, implementación y socialización, no se procederá a expedir una circular donde les digamos cuál es la cuenta a través de la cual deberán girar ese 15%. Muy bien, entonces hasta aquí, pues estas son las líneas generales de la transferencia de conocimiento que nosotros como ministerio venimos adelantando. Les recuerdo las temáticas que hablamos: Comité Territorial de Orden Público, Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSED, Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia FONSECON, Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Ley de Seguridad Ciudadana. Entonces, estoy abierta para escucharlos, a sus inquietudes. Muchas gracias, María Victoria, por compartirnos estos conocimientos muy amplios y en el cual detallas muchos elementos importantes del FONSEC, del FONSECON y del PICS. Sin embargo, desde nuestro chat nos han hecho unas preguntas puntuales para reforzar esas temáticas, entonces te voy a contar cuáles son las temáticas. Nos preguntan si el recurso del FONSEC se puede disponer para financiar la construcción y el mantenimiento de espacios de almacenamiento y disposición final de elementos incautados, productos de medidas correctivas. Ok, entonces efectivamente los espacios para destinación de los elementos incautados es uno de los espacios que nos trae el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para la implementación de todas esas medidas. Entonces, efectivamente, los recursos del FONSED pueden ser destinados para esa infraestructura. No obstante, el mantenimiento, y en esto sí quiero ser muy clara, el mantenimiento de las entidades, mantenimiento incluso de elementos como son motos, barcos, todo lo que tenga que ver con mantenimiento son gastos de funcionamiento que no se pueden atender a través de recursos de destinación específica y recursos de inversión
como son los FONSET. Entonces, una vez se hace el proyecto para poder elaborar la infraestructura de estos espacios, de estos elementos, llámese el de infraestructura para elementos incautados, llámese los centros transitorios para las personas, para el adulto mayor, para los habitantes de buen calle, para los centros de bienestar animal, que también pueden ser atendidos con recursos FONSET, debe decirse de dónde se va a costear el mantenimiento de estos centros. Eso debe quedar claro en el proyecto porque el mantenimiento es un recurso de funcionamiento que no puede atenderse a través de recursos del FONSET. Muchas gracias. Igual también nos preguntan acá si ese recurso también puede ser empleado para financiar esas jornadas de las casas de justicia móviles. Sí, claro que sí. Las casas de justicia móviles precisamente son uno de los programas que ayudan y que aportan en el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque a través de ellas entonces se desplazan para atender todo lo que son problemáticas, capacitaciones, temas culturales que tienen que ver con qué pasa si incurrimos en alguna actividad o conducta. Entonces, claro que sí, eso es un curso, un programa, curso pedagógico que se puede atender a través de los recursos del FONSET. María Victoria, también nos preguntan acá, por ejemplo, qué tipo de actividades se pueden financiar que estén relacionadas, por ejemplo, con el tema de la cultura del fútbol. Todos los cursos y la cultura del fútbol es una herramienta a través de la cual sacamos a los niños, niñas y adolescentes, a las personas, a que hagan actividades deportivas que contribuyan a mejorar los estándares en la sociedad. Los alejamos de programas de vicio, los alejamos de programas que tienen que ver con violencia, afectación, hurtos y demás. Entonces, a través de estos programas podemos adelantar cursos que tengan que ver con erradicación de actividades de violencia. Arlene, de pronto quiero hacer una precisión también ahí. Lo importante es cómo presentamos nuestro proyecto. Lo importante es que, les estaba diciendo, el proyecto tiene que estar encaminado a demostrar que efectivamente con la actividad que voy a hacer, efectivamente voy a impactar unas zonas en donde seguramente los niños están siendo víctimas de reclutamiento para actividades ilícitas o están metidos en un problema de consumo de drogadicción y que finalmente el consumo de drogadicción me va a llevar a una falta de seguridad porque esto me lleva o a los hurtos o a las violencias interpersonales o muchas veces a homicidios. Entonces, el proyecto tiene que estar encaminado precisamente a eso, a un factor de que con esto voy a contribuir a un tema de seguridad y convivencia ciudadana y mi impacto va a ser ese. Entonces, no se les olvide que el Departamento Nacional de Planeación tiene una metodología para la presentación de los proyectos, que es esa metodología de proyectos de recursos de inversión, que es esa metodología MGA, donde nos dice que al presentar el proyecto, presentamos un proyecto donde formulamos un árbol de problemas y de ese árbol de problemas buscamos cuál va a ser la solución y cómo la voy a solucionar. Y entonces entre eso nos caben muchas de esas actividades que nos ayudan a sacar a las personas de estos comportamientos que vienen arraigados y que no nos ayudan en los temas de seguridad y convivencia. María Victoria, pues ya hablamos de la cultura del fútbol y de estos otros programas, también hay acá una inquietud y es cómo puede aportar a esos programas de Convive la Noche y todos los temas que tienen que estar relacionados con el uso y apropiación del espacio público. Bueno, eso es un poco más complejo, porque el tema del manejo del espacio público es un tema que es más de la entidad territorial frente a cómo va a comenzar a mirar y a adecuar esos espacios que vienen siendo ocupados por ciudadanos para hacer ciertas actividades o actividades personales de escuchar música, hacer el baile en la calle o actividades de venta local determinada para su subsistencia. Entonces, este es un tema que no puede ser manejado a través de los recursos FONSET, sino que tiene que ser manejado directamente a través de la entidad territorial frente a los manejos que hay para hacer este tipo de actividades. Genera un comportamiento contrario, sí, los recursos sí van a entrar al Fondo Territorial de Seguridad, pero el tema de destinar proyectos para poder desalojar estos espacios no se trabajan a través de los recursos FONSET. Bueno, María Victoria, aquí nos dejan como una última pregunta
que tiene como dos vías. Primero es cómo realmente se puede hacer esa ejecución de esos recursos en programas pedagógicos, y esa tiene como un hijito de pregunta, y es de qué manera desde el ministerio se hacen campañas y promoción para que la ciudadanía conozca cómo pueden participar de estos programas. Bueno, lo primero, entonces, ¿cómo se presentan los proyectos? Como les mencionaba anteriormente, o sea, todo lo que tiene que ver con pedagogía tiene que surtir la presentación de un proyecto en el cual se establezca cuál es el objetivo de ese proyecto, cuáles son los objetivos específicos, el objetivo general, los objetivos específicos, qué es lo que busco con ese proyecto, cuáles son los indicadores que debo medir y cuál es el impacto que me va a generar ese proyecto. ¿En qué? En ese tema de seguridad y convivencia ciudadana. Entonces, cualquier tema pedagógico que tenga que ver con que salir a realizar actividades para que las personas no boten basura en la calle o no parqueen en sitios donde no deben parquear, que todo eso hace parte del componente de cultura ciudadana y de seguridad ciudadana y de tranquilidad, porque si yo voy por un espacio y entonces el carro está parqueado en mal lugar, pues no me va a dejar cruzar, tiene que ver con un componente de seguridad. Tiene que presentarse a través de un proyecto en el cual yo efectivamente especifique qué es lo que busco con este proyecto y cómo voy a impactar con eso en la zona, en la localidad o en la región. ¿Qué hace el ministerio en este tema? El año pasado nosotros hicimos varias asistencias que tenía que ver con una guía de convivencia ciudadana. La socializamos y la tenemos en la página del Ministerio del Interior. No obstante, esta guía iba más dirigida a entregarle a las entidades territoriales, porque nosotros como Ministerio del Interior nos dirigimos a las entidades territoriales y es la entidad territorial quien tiene el contacto directo con la ciudadanía. Entonces, contamos con la guía que está en el Ministerio del Interior, en la página del Ministerio del Interior. De hecho, no sé si de pronto tengamos por ahí el link, Johanna, si me estás escuchando, como para que se lo podamos pasar a Arleni, y de una vez podríamos como socializarles la guía de convivencia ciudadana, donde están todos los derechos y deberes de los ciudadanos, para que conozcan también cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, cuáles son esos comportamientos contrarios. Y pues esto es lo que hace el ministerio. ¿Qué hacemos nosotros de manera puntual? Como les digo, vamos a las entidades territoriales, enfatizamos mucho en lo que es la norma, cómo pueden adelantar los proyectos. De hecho, hemos últimamente muchas asistencias en coordinación con el DNP y el Ministerio de Defensa, donde cada uno desde su ámbito de competencia viene indicándole a las entidades territoriales, por un lado, cómo se hace la presentación de los proyectos, por otro lado, cómo se hace el seguimiento a los mismos. De hecho, el DNP en este momento publicó el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que ustedes lo pueden buscar por ahí, donde ustedes pueden ver toda la dinámica a nivel nacional de los comportamientos contrarios y delitos que se han venido presentando y las actividades que se realizan y los PIS que se tienen a nivel nacional. Una última pregunta. Claro que sí. Y es si los ciudadanos pueden participar en cursos o en metodologías que desde el ministerio se realicen para que ellos aprendan a formular ese tipo de proyectos que ayuden a fortalecer esas estrategias de convivencia y hacer proyectos que realmente impacten sus comunidades. Pues desde el ministerio no, Arleni, porque nosotros no manejamos la metodología del MGA, pero desde el Departamento Nacional de Planeación sí, que son los directamente encargados misionalmente de establecer como la presentación de proyectos y esto. Entonces, a través de ellos sí se puede solicitar pues este tipo de asistencias. Bueno, María Victoria, también nos preguntan cómo se hace esa evaluación de impacto a esos proyectos que salen desde los recursos utilizados desde el FONSEC. Perfecto, entonces, bueno, como les mencionaba anteriormente, entre uno de los planes que se tiene en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana es la evaluación. ¿Cómo hacen una evaluación de impacto? A través de las oficinas de planeación y de control interno de las entidades territoriales. Pero también, si no es posible, que debería ser posible, porque son las entidades territoriales quienes deben responder por esta inversión de los recursos, también lo pueden hacer a través de centros de pensamiento, ¿sí?
pueden buscar la colaboración de entidades, de universidades que les ayuden a verificar que efectivamente estos planes y programas que ustedes desarrollaron en el municipio tuvo el impacto deseado en la ciudadanía. Y acompañando esta pregunta, viene otra pequeña y es, ¿cómo ha sido el proceso de veeduría ciudadana como acompañamiento a estos proyectos? Bueno, la veeduría ciudadana realmente, frente al acompañamiento de los proyectos, no ha habido mucho énfasis. Realmente la veeduría ciudadana se ha enfatizado sobre todo en hacerle seguimiento a la actividad y a la función de policía, pero realmente por ahora no hemos encontrado que la veeduría ciudadana se haya metido mucho en el verificar cómo se han invertido los recursos. No obstante, sí hemos evidenciado, ya que están muy inquietos sobre el tema del control frente al seguimiento de los recursos, que las contralorías departamentales están haciendo un seguimiento estricto a la ejecución de estos recursos y Procuraduría también está haciendo visitas a las entidades territoriales para mirar que efectivamente la destinación de los recursos se esté haciendo en forma debida y no como anteriormente se venía haciendo por distribución de necesidades de las entidades que conforman el Comité Territorial de Orden Público. María Victoria, queremos agradecer que hayas participado en este cuarto encuentro de cualificación que nos ayuda a fortalecer nuestras capacidades y nuestras habilidades para acompañar mejor esos procesos que hacemos con la ciudadanía. Con estas preguntas damos cierre a este encuentro. Queremos saber si de pronto nos quieres dar para todos una sugerencia o unos tips importantes que tengamos que tener en cuenta. Muchas gracias, Arlene, y muchas gracias a la Fundación por habernos invitado al Ministerio a estos encuentros que vienen haciendo ustedes de fortalecimiento de capacidades. Para mí, como volverles a enfatizar la importancia que desde las diferentes dependencias de la entidad territorial deben armonizar y deben verificar que desde sus mandatos misionales pueden contribuir a desarrollar los programas y proyectos que están ya definidos en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. O si ustedes consideran que puede haber un proyecto de vital importancia para la ciudadanía y que se pueda incluir, como yo les decía, el PIS no es un documento estático, pueden presentarlo ante los integrantes del Comité Territorial de Orden Público para que sea evaluado, para que sea tenido en cuenta y sea incorporado y que efectivamente se presente un impacto para la ciudadanía. Decirles que estamos abiertos en el Ministerio para cualquier consulta que tengan. Igual les vamos a dejar el link a través del cual pueden formular las consultas. Nosotros siempre estamos pues dispuestos para lo que necesiten y ojalá no sea la primera ni la última vez que nos veamos en un encuentro de estos, sino podamos seguir adelante fortaleciendo estos lazos. Muchas gracias, María Victoria, por acompañarnos nuevamente. Igualmente agradecemos a las personas que se conectaron a este encuentro contacto para fortalecer nuestras habilidades y capacidades. Recuerden dejarnos sus datos en el link porque a través de esos datos les estaremos haciendo llegar no solamente el certificado, sino la presentación y los links que nos ha compartido nuestra invitada para que puedan acceder a toda la información. Gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos poder estarlos acompañando en futuros encuentros de cualificación. Estén muy atentos a las convocatorias que estaremos haciendo para que participen activamente y ayudemos a construir la transformación de nuestros territorios. Fundación Pascual Bravo. Transformamos desde el ser para trascender en el hacer.